Sí. ¿Vos qué estás haciendo? Ahorita, el sábado voy a dar un taller y ando preparando ahí materiales, dejé unas cosas esterilizando, entonces ando de un lado para otro, sa- sacando todos, preparando materiales, moldes y lo que se va a ocupar para el taller por ahorita. Claro. Pensé que vos estabas Entonces más por eso como del lado de más management, si queremos decirlo así, o más organizativo, no tanto del lado técnico. Eh, ahorita ambos. Hablaba por lo que pude leer o vi de Cintia y eso, y alguna charla TED que vi que diste. Sí, ahorita fíjate que ha sido ambos. O sea, es por temporadas, porque para los talleres que ahorita seguimos como probando, si pues los impartimos nosotros o si no acompaño como a la persona de educación cuando es un tema más de enfocado a chicos de prepa, que él está tratando de pilotear un programa educativo, entonces Claro, ya es más de coordinación. Pero por ejemplo, no hacemos muy seguido talleres, los talleres los hacemos a menos que los pidan o uno o dos cada 6 meses. claro. Y de la parte, por ejemplo, de equipos, eh, inicié desde, o sea, como calidad, básicamente necesitamos esto y con las personas que nos van a ayudar a hacerlo electrónico, lo de diseño, pues estar ahí supervisando. Pero de vez en cuando sí me toca estar ahí ensamblando, viendo detalles. Entonces, como el año pasado, a finales del año pasado, gente se fue, o sea, parte del equipo, pues nuestro ingeniero decidió tomar otro trabajo y estamos cambiando todavía a otro modelo Claro. sí me ha tocado involucrarme como en lo técnico todavía. ¿Y vos cómo? O sea, ¿esto es una empresa? ¿Ustedes levantaron inversión? ¿O de dónde consiguen financiamiento? Porque siendo tan jóvenes. Sí, bueno, te voy a platicar la historia desde el principio. Pues sí, por ejemplo, yo cuando empecé todavía seguía en la carrera, en mis últimos semestres, pero fue porque también postergué, digamos, algunos semestres por otros proyectos y no sé si te suena la competencia de IGEM. Sí, de hecho yo originalmente hablé con Alan Ávila, también del TEC de Monterrey, que lo contacté por el Ah, tema de iGEM. ¿Estuvieron en la misma ajá, edición ustedes, o no? no, yo estuve mucho antes. Ah, Lo tengo a unos metros, coincidencias. Anda por acá. él estaba en Estados Este, Unidos, ¿no? sí, pero ahorita anda por acá, yo creo que dándose la vuelta. Justo me lo acabo de topar. Sí, me cae muy bien la gente del TEC de Monterrey, es toda gente muy copada. Sí. Y bueno, bueno, yo estuve en el 2013, 14, 15 y durante el 2013, por ejemplo, me llevé muy bien con uno de los que en ese momento estaba como liderando el equipo, que siguió trabajando en el TEC, que es Ricardo o Camilo, y o sea, nos pusimos como que queríamos hacer proyectos, y para ahí del 2016, casi empezando 2017, pues empezamos con la idea de, o sea, hay que poner un laboratorio estilo de DIY Bio o un Community Lab, pero, o sea, como dices, el tema del dinero era lo más complejo, cómo íbamos a vender la idea, sacar inversión, entonces en ese momento fue, hay que hacer nuestro propio equipo de laboratorio, nos dieron un espacio, aquí en el TEC, departamento de innovación, hay un Maker Faire, y nos dieron ahí un espacio para tener nuestras cosas. La que era directora en ese momento nos puso algo de dinero en un inicio, Claro. como alrededor de, que será $1,000, como para materiales de prototipado, y así empezamos como con la idea de hacer equipo más barato, pero inicialmente era para nosotros. Y empezaron a salir muchas convocatorias de emprendimiento. Aquí el TEC nos dijo, métanse a la incubadora de empresas, nos metieron a la incubadora y fuimos a un hackathon en Guadalajara, el Campus Party, donde había una vertical de proyectos de educación y decidimos darle un enfoque de educación, de equipo de laboratorio para universidades, preparatorias, y ahí ganamos, que serán $5,000 más. Claro. Entonces, con eso al inicio fue con eso lo que se estuvo invirtiendo. El Claro, es como que 2017 fue así.
se consigue una pequeña inversión y para llegar a la siguiente, a conseguir a la siguiente, digamos, como de poco a poco, digamos. Así es. Sí, y luego ya, había un fondo de gobierno, en el 2018 encontramos un fondo, fue pequeño también, fueron alrededor de 2.000, $3.000, pero hicimos una preventa de prototipos. O sea, ahí lo que lanzamos una convocatoria, decir, bueno, ya están los prototipos versión 2, ¿no? Sacamos un trabajo con el gobierno, le invertimos para desarrollarlos y los vamos a vender en preventa, es decir, juntar a las personas que estén interesados, que sepan que son prototipos y venderlos a un precio preferencial. En ese momento los dejamos a lo que costaban fabricarlos. Entonces, pues vendimos como 20 paquetes con su termociclador, centrífuga y el sistema de electroforesis en el 2018. Para Seguimos ustedes, aplicando. ¿Mande? ustedes, ustedes hacían esa preventa, digamos, y ya tenían desarrollado cómo iban a hacer las máquinas y todo eso, o con esa plata de la preventa es que iban a hacer el desarrollo. Con esa plata de la preventa terminamos el desarrollo. Claro, es algo como Pues, Kickstarter, toda esa onda, digamos. así es. Y el hecho por el cual no nos metimos a Kickstarter era más por el impacto, o sea, no íbamos a hacer tantos y también no teníamos como los recursos para mejor preparar una muy buena campaña. No sabíamos qué tanta visibilidad tenía en México Kickstarter y nuestro enfoque fue más de gente que nos conocía en algunas universidades, empezaron a difundir y nos llegaron sobre todo de centros de investigación. Por Claro, no. ejemplo, de que a veces están muy llenos o saturados de estudiantes de posgrado y de que, bueno, ocupamos otro termociclador, otra cámara de electroforesis y fueron los principales, pues, compradores. Y claro, Este, pues en Kickstarter es como que tenés que tener el marketing a full, no. sí, Con algo chiquito, digamos, no alcanza, porque tenés que convencer a la gente de que ponga plata, eso no es un trabajo sencillo. y por ejemplo, aquí para las instituciones necesitan una factura o a veces que te des de alta como proveedor oficial de la universidad. Entonces, ellos como tal no podían hacer la compra a través del portal de Kickstarter. Iba a ser como, bueno, nosotros hacemos tu compra y nos pagas. Íbamos a hacer como más pasos y por eso no decidimos lanzarlo como Kickstarter, pero al final era ese modelo. Ellos pagan antes, se desarrolla y se envía. Claro, y el tema, vos estudiaste ingeniería en biotecnología, digamos, Sí. y es como a la biotecnología de acá de Argentina, que es como una biología molecular aplicada, porque entonces vos, digamos, de las máquinas y eso, más que del uso, no tenías conocimiento de la ingeniería detrás de cómo ensamblarlas o ese estilo de cosas. No, de hecho, por ejemplo, aquí en el TEC, entonces en mi programa de estudio de ingeniería de biotecnología estaba muy enfocado a bioproceso, a Claro, cómo montar una planta biotecnológica y si había una concentración donde yo podía escoger tomar mis materias enfocadas a biología molecular. Entonces yo hice la parte de biología molecular, pero en el equipo teníamos a una persona de electrónica y tuvimos mentores como de la parte también de robótica, electrónica, o sea, gente que le interesó. Por claro. ejemplo, aquí en Monterrey hay una empresa de un Exatec que es de mecatrónica y hace placas electrónicas para ferrocarriles. Ujú. Entonces tiene su taller, él supo por otras amistades de nuestro proyecto y dijo, ¿saben qué? Pues me interesa. De hecho, yo tengo también impresoras 3D, si van a hacer algo impreso. Y él fue más como un mentor, por ejemplo, nos Ujú. ayudó mucho a que teníamos duda de un componente, un sensor, por ejemplo, Sí, él ya como más de la parte de industria nos decía o nos daba su retroalimentación y ya nuestro ingeniero era quien pues hacía todo el desarrollo de la placa electrónica claro. y muchos de los componentes, o sea, los teníamos que pedir de China. Entonces este chico hicimos como esta pues alianza y él constantemente importa componentes electrónicos de China y entonces le mandábamos nuestra lista y hacíamos las compras a través de con él, porque tenía a sus agentes aduanales que facilitaban como pues la entrada. Aunque después ya también aprendimos a hacerlo por nuestra cuenta, pero era mejor pedir en grandes cantidades para disminuir como lo de los impuestos. Después te voy a pedir un catálogo, porque acá en Argentina sí, todo lo que sea abaratar costos de equipamiento viene muy bien. Muy bien.
Sí, te lo voy a pasar. Y bueno, eso fue para la primera versión y te digo, yo era ingeniero de tecnología, pero en el Makerspace tenemos cortadora láser, impresoras 3D, router para madera, Claro, y termoformadora. Entonces nuestros equipos ahorita pues son hechos de acrílico. Entonces lo que hicimos fue cortamos nosotros, para esos 20 paquetes, pues teníamos a gente de diseño que nos preparaba los planos y yo pues aprendí a usar las máquinas. Entonces yo y con ayuda de ellos cortábamos las piezas y en ese momento mandamos a unos talleres que hacían doblado y pegado de acrílico a ensamblar las partes. O sea, ya lo mandamos por un taller externo, nos mandaban las carcasas terminadas y nosotros ensamblábamos las placas electrónicas que el claro. ingeniero mandó a pedir y así hicimos las pruebas aquí en el TEC, o sea, en ese taller. Y en el tech como que Es, se fomenta también un poco esto, ¿no? Porque no digo que es común porque es algo súper complicado poder hacer una cosa así, pero como que hay como un núcleo ahí en el tech de intentar hacer este tipo de cosas o emprendimientos de base tecnológica o ese estilo de cosas, ¿no? sí, últimamente, creo que en estos últimos 2 años se ha dado más. Antes, por ejemplo, estaba la incubadora y le era muy enfocado a pymes. Bueno, nosotros nos tocó y sentíamos que nos daban mucha mentoría, pero como si fuéramos una empresa tradicional, no tanto de base tecnológica, que todavía sigue en desarrollo, porque pues todavía no podíamos vender, ¿no? Claro. Ahorita ya hay varios programas de emprendimiento y pues realmente lo que bueno es la vinculación, porque pues si estás en el sistema dices necesito prototipar algo y aquí ya unos tienen horas 3D o vas a otro laboratorio del área de robótica o mecatrónica y te dejan, puedes pedir ayuda para cortar metal o más cosas. Sí, no, Y es creo como que se que vincula muy bien, de las empresas de perdón, base tecnológica decía que tienen una sí, dificultad agregada que las empresas comunes, que es mucho mayor porque una vuelta vi una analogía que alguien hacía que me pareció muy copada, que era como en una empresa de base tecnológica es como que si yo quisiera vender aviones y no sé muy bien cuáles son las leyes de la física que van a hacer que el avión se mantenga en el aire y entonces desconoces un montón de cosas que tenés que desarrollar y es como un añadido extra de complejidad que tenés que manejar muy bien y que necesitas experiencia o gente, otras personas que la tengan la experiencia para poder llevarla adelante. sí, y de hecho a veces ya no sabes si tú quieres emprender todo, aunque no seas el experto en tecnología, o si te quieres aliar y que haya una transferencia tecnológica desde el postdoc que ya lleva 10 años en el tema. O sea, sí es difícil por ese lado. Y de hecho, también aquí en la región es muy difícil encontrar inversión en ese sector. Y hay muy pocos programas enfocados a base tecnológica. Por ejemplo, yo, Sí, lo único que me sé es el de Brain Chile. Específicamente te dice, tiene que ser un proyecto de base tecnológica que estés con un MVP porque nuestro trabajo va a ser ayudarte a terminar de desarrollar la tecnología y vincularte para que hagas como todo el registro de propiedad intelectual, etcétera. claro. Pero, pero muy pocos hacen eso. Aquí muchos están enfocados a cuestiones digitales, ¿no? Que quieren como una ganancia y un crecimiento rápido, algo que puedas luego, Sí, bueno, el costo este, de replicación del producto es cero, por eso entonces es muchísimo más barato desarrollar en eso. Necesitas computadoras, los sí, expertos y ya estás. Acá en Argentina, algo que no sé si escuchaste hablar de Grid Exponentials, que es una sí, aceleradora de empresas que surgió hace 5 años y formó hasta ahora 20 empresas biotecnológicas y planea formar otras 80 en los próximos 5 años. Y acá como que está full con eso. 4 se fueron a sí. IndieBio, que es la aceleradora más grande del mundo. Me parece que hay una oportunidad muy grande también a gente que quiere hacer este tipo de cosas, como a mí me interesaría, por ejemplo, también. Sí, de hecho conocí a Matías Peire en un evento de All Biotech que fue recientemente en Costa Rica. Y nos hablaban de los de chicos de diploma, los de Biflo. Ahorita me platicas en qué andas, pero yo creo que sí, ahorita creo que es lo más fuerte que hay justo para BioGridex. Creo que no hay ningún otro programa ni en México ni en otro lado para cuestiones de biotecnología o base tecnológica en esa área. Sí, al menos para el tipo de empresa startup, seguro. Después, si querés hacer más una pyme, capaz que con algún fondo de un subsidio estatal podrías llegar a hacerlo. Pero para el También modelo... tengo otro, Sí, perdón, no, no, decime.
También tengo otro amigo que está con un modelo similar al de Grid Exponential, de Company Builder, ¿no? Donde si tú eres la persona de tecnología y necesitas tu equipo de negocios, este es un programa de aceleramiento donde te vas creo que 9 meses a Londres su área está enfocado mucho a AgTech, de que agricultura, también relación de que industria este, pesquera, todo lo que Ah, tiene que ver creo que con esta parte. una chica argentina me parece que fue hace poco que quieren hacer carne de laboratorio a partir de cultivo celular. Sí, Farm, no me acuerdo, Farm algo era el nombre, no me lo acuerdo ahora. ya, eso está increíble. Sí, Y bueno, lo que hacen ellos es donde si tú tienes la tecnología, pues tu labor va a ser hacer tu tipo emprendedor y que en esos meses que estés trabajando, recibas la inversión y vas a terminar siendo ya sea el CTO o el CEO, dependiendo qué es lo que quieras, pero te encuentran a personas de área de negocios, que es un modelo muy similar al de Gridex. claro, es parecido a lo que hacen ellos. Sí, creo que por eso funciona, porque yo he visto así chicos que, que traen ideas muy buenas, pero no tienen nadie en ese equipo con el expertise de la tecnología. Y pasa tiempo y no pueden brincar esa barrera cuando el conocimiento quizás ya está, ya lo está haciendo alguien más, pero mejor esa persona solamente lo hace de investigación. Entonces, Sí, es que no es solo conocer sí, de la parte técnica, sino poder acoplar eso o coordinar eso con qué es lo que necesita el mercado o dónde podría uno ver el hueco en el mercado que podría satisfacer esa nueva tecnología. sí es. Y eso es algo como que los PhD, mucho hasta ahora, o al menos la mayoría, no creo que no están muy formados en eso, entonces como No. que les cuesta mucho. Sí, creo que por ejemplo, debe haber como más estructuras legales y de propiedad, de que a lo mejor sí es cierto, hay PhD que su visión de vida es que yo quiero ser académico, quiero ser ciencia, quiero ser investigación, pero que si en tu línea de investigación tienes un estudiante que, que sí quiere desarrollar un emprendimiento derivado de esa tecnología, ten los mecanismos para facilitar eso. Claro, sí, también yo estoy en la Universidad Nacional de San Martín, no sé si alguna vez escuchaste, estudio de licenciatura en biotecnología y hace un par de años ya se formó como la aceleradora, no es más una incubadora de empresas dentro de la universidad que se llama BioLoop y que no sé si viene un estudiante de doctorado y tiene un proyecto o quiere llevar adelante un proyecto, ellos se encargan como de ayudarlo en las fases iniciales, de conseguir algunos pequeños fondos para pruebas de conceptos pequeñas o un poco comunicarlos también con gente como Grid, pero llevándolos ya un poco más armados, con una empresa, con un nombre, con alguna figura legal. No solamente digamos que vaya la persona con el proyecto pelado, digamos, como pasa muchas veces creo en Grid también, que llega la gente así. Sí, creo que faltan esas vinculaciones o nexos de alguien que te acerque. Y ustedes ahora están, Oye, ¿sí? ¿Qué me ¿mm? decías? No, pregúntame. ¿Y ustedes actualmente están viviendo de este proyecto de Cintia o es como algo paralelo, digamos? O sea, estamos 100%. Por ejemplo, te digo, pasó el 2018 y 2019 decidimos sacar otro fondo de gobierno más alto y lanzar otra preventa con otro modelo de equipo ya final. Y estuvimos en una aceleradora de empresas en Mass Challenge. Estuvimos en Ciudad de México, pero no logramos levantar todavía capital. De hecho, gran parte del capital que se ha metido ha sido de familiares. También mi cofundador tiene un trabajo a distancia. De hecho, para IGEN trabaja para la organización Ujú. como coordinador de embajadores de Latinoamérica. Entonces, él mucho también de lo que hizo fue poner dinero personal para desarrollo y ahorita ya es pura venta, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, hemos hecho? Bueno, ahí tuvimos un problema porque tuvimos ventas, se entregaron los equipos, pero parte del desarrollo se había hecho con un fondo de gobierno y como hubo cambio de gobierno, el nuevo presidente canceló ese instituto de emprendimiento y congelaron el fondo que nosotros ya teníamos
destinado para el desarrollo de una app. Típico de Entonces al final, Latinoamérica. Típico de sí, Latinoamérica. al final el revenue que tuvimos nosotros, las ganancias de esas ventas, tuvimos que usarlas para pagar parte de eso que ya está desarrollado y seguimos esperando. Entonces ha sido más que nosotros pues hemos encontrado la manera de vivir de otras cosas. Por ejemplo, mi socio tiene este trabajo a distancia, yo estuve haciendo ventas de viajes por comisiones, pero estamos ahorita en un proceso, y talleres, ¿no? A veces hemos hecho talleres como para tener pues un movimiento de efectivo pequeño ahí nada más para gastos básicos, pero estamos justamente ahorita levantando capital. Y ya tuvimos 2 ofertas, pero no las hemos aceptado porque aquí mucho el esquema es que te dan muy poco y quieren demasiado equity. Ah, No, o sí. sea, son inversionistas muy tradicionales y entonces realmente para el plan que tenemos, si nos da, o sea, con ese poco dinero que ellos quieren dar, no podemos operar o correr el plan que queremos para poder llegar a esas ventas. Entonces, Claro. como no nos sirve, tendríamos que seguir buscando y ya quieres demasiado porcentaje, o sea, vamos a seguir buscando más y nos vas a dejar con menos de la cantidad. Sí, Entonces, igual estamos perdón. ahí. Pasa mucho en Sí, no, dime. Latinoamérica, creo, de que el tipo de inversionista que hay es un inversionista, no sé si es mayor o grande, o clásico o tradicional, que está acostumbrado a otra cosa y quiere cero riesgo. No sé si está acostumbrado a invertir en el campo o en qué, pero no tolera nada de riesgo. Y entonces, si cuando llega un poco de riesgo, como una empresa de base tecnológica, que tiene que hacer un desarrollo o lo que sea, ya como que se espanta o ofrece o quiere quedarse con una porción muy grande de la empresa a cambio de muy poca plata. No, sí tienes toda la razón y aparte que no sabes si ese inversionista te va a ofrecer algo más allá del dinero. Muchas veces es difícil encontrar a los que sí te van a ayudar a crecer el negocio. Claro. Y ustedes, ¿qué es? Además de vender equipamiento, también hacen, tiene una parte o una pata que hacen educación. Ustedes hacen educación para gente de secundario, preparatoria y también para, por ejemplo, no sé, alguien, o sea, ustedes, por ejemplo, le brindarían un espacio a alguien que quiere emprender algo en biotecnología o eso ustedes no lo hacen, por ejemplo. O sea, por ahorita, porque tenemos pensado varias etapas, la primera de ellas es educación. Entonces, nos dimos cuenta que las universidades muchas se ocupan el equipo, pero también los insumos biológicos. No todas, así como te podríamos decir, las tienen porque no tienen un centro de investigación. Entonces hicimos módulos educativos, o sea, kits. Así como te llega un kit de purificación de ADN, bueno, Claro. tenemos kits con el contenido didáctico. Entonces le llega al profesor un manual con toda la información para que él va a enseñar, con toda la secuencia didáctica de cosas que el alumno debe aprender, actividades que son dinámicas y también la parte del protocolo. Entonces tenemos ejemplo de bacterias fluorescentes, bacterias con aromas y uno de sistemas biológicos. Por ejemplo, esos tres involucran transformación genética y le llevan a los profesores ya las cajas de Petri preparadas con sus medios, sus respectivos antibióticos, ¿Y listo para qué aromas, usarse. por ejemplo? O sea, en lugar de, por ejemplo, transformar con GFP y mirar con V, ¿qué aroma tiene, por ejemplo, esas fragancias que decías con las que transforman a la bacteria? Me suena muy copado eso. Ya, sí, esta es tiene olor a plátano. De hecho, en el medio tiene un sustrato porque es más por metabólica, ¿no? Entonces, la bacteria que te dice plásmido está haciendo la degradación de un alcohol y genera un subproducto que huele a banana. Es el que ya Qué está bien pensado, terminado. aparte para los chicos más chicos, eso también debe llamar la atención de que le pusieron un pedazo de ADN a una bacteria y ahora tiene olor a banana. Y en ese módulo se explica mucho de sistemas biológicos. Pero por ejemplo, nosotros usamos GFP, tenemos una verde y una roja fluorescente, pero el transiluminador que nosotros damos es del azul. Entonces, para la verde y ¿Sí? las rojas, y ¿Hola? para la verde y las rojas, perdón, hola.
Ah, ¿se escucha? Ay. Ahí se volvió a escuchar. Ok, te decía, para la proteína verde y roja, esa emisión de luz azul sí es suficiente para poder excitar la proteína. Y también sirve para el colorante de una práctica donde hacen electroforesis, que es de la familia de los gel green o cybersafe, es la luz azul también te permite verlo. Intentamos no usar luz UV pues como una reducción de riesgo. Sí, es verdad también eso. Y me parece importantísimo esa parte de educación también, porque como que en el secundario le dicen acá a la preparatoria, uno como que no tiene ningún contacto con lo que es la biotecnología realmente, y hasta empezás la carrera y tenés que hacer como 10 materias para poder transformar una bacteria, o al menos eso pasa acá, no sé si en México será parecido. Sí, no, acá no, yo en prepa, bueno, en preparatoria o secundaria, nunca hice nada relacionado a biotech. Y creo que pocas prepas ponen biotech, pero muy, muy teórico y lo ven como temas selectos de biología. O sea, como algo de biología, pero moderno. Realmente muy pocos tienen las prácticas. Es mucho de la iniciativa del profesor. No lo han estandarizado como una necesidad. Claro. Solamente creo que hay algunas que ya son sistemas de preparatorias que pertenecen a tal universidad y en la universidad está la materia. A ellos los que hacen es un año antes, un semestre antes de entrar a la universidad, los traen a cursos a la universidad y les explican y hacen algunas actividades, pero no lo ven como parte del programa. En eso, Cynthia me hace acordar mucho, no sé si leíste el libro Outlier de Malcolm Gladwell. ¿Lo escuchaste hablar alguna No. vez? Es un libro él es un psicólogo, y lo que él dice explica un poco con la historia de Bill Gates y otras personas muy exitosas o que la gente considera como genios. Y lo que cuenta es que Bill Gates, además de trabajar como loco un montón de tiempo, lo que tuvo fue que se le dieron un montón de condiciones para que él pudiera llegar a ser quien era. Y entonces como que uno no se tiene que poner de parámetro objetivo ser Bill Gates, porque tenés que tener también muchísima suerte aparte de trabajar como loco. Y algunas de las condiciones que le pasaron a él fue que él iba a una escuela que era una de las pocas escuelas y o universidades que tenía computadoras que podían ser programadas a partir de teclados. Porque hasta ese momento lo que se usaban eran esas tarjetas, viste, que se agujereaban. Y eso era Sí. como un proceso súper lento, súper tedioso. La gente hacía fila horas para poder agujerear sus tarjetas y ver que su programa funcionara. Y él estuvo en una de las escuelas que tenían ese sistema de programación por teclado, que era muchísimo más rápido, se testeaba en un segundo si el programa funcionaba o no. Y lo que cuenta este psicólogo en ese libro es que gracias a eso él le sacó llegó a la universidad teniendo un montón de horas de trabajo en programación o muchas más de las que los demás estudiantes tenían. Entonces era como imposible que lo alcancen en habilidad en eso. Y lo que hace Cintia a mí me hace recordar mucho a eso porque le están como dando estos kits y permitiendo que chicos de muy temprana edad puedan acceder a transformar una bacteria o hacer un experimento en biotecnología que de otra manera necesitas pasar 2 años de universidad para poder hacerlo. Así es, no, qué bueno que me dices esa percepción porque eso pasa muchas veces. O no, o entran a la carrera y no saben hacia qué área o no buscan como oportunidades porque están esperando a llegar a su quinto semestre, su cuarto, segundo año para involucrarse en proyectos cuando lo pueden hacer desde que están antes de entrar a la universidad. O sea, siento que les falta, o sea, no para que se supone que esperaste toda tu primaria o lo que sea para poder hacer lo que querías de grande, ¿no? Tu trabajo. Y luego Sí. entras a universidad y te dicen, pues espérate hasta que te gradúes, cuando el objetivo es que aproveches todo lo que hay, los proyectos, vinculaciones, del sistema donde estás para poder hacer, pues, solamente lo que quieras, ¿no? Por decirlo así. O sea, hay gente que sale de la carrera y nunca hizo electroforesis. Algo que es una técnica muy básica, pero es lo que conlleva de que se interesen de forma práctica y que vean más oportunidades. Sí, obvio, también acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Y hasta a mí también un poco me pasó que yo entré a carrera de biotecnología, pero
tenía más o menos una idea que, bueno, la insulina se produce por biotecnología, pero tampoco es que estaba súper informado del tema. Es también como complicado a esa edad saber mucho de alguna carrera porque estás mirando entre muchas carreras, ¿viste? Y es como que estás como en un terreno muy pantanoso y con muchas opciones. Sí. Y ahorita ¿en qué año vas? Perdón, me dijiste que estabas estudiando, ¿no? Sí, yo acá le dicen licenciatura en biotecnología, pero dura 6 años. Entonces, Oh, wow. nosotros pensamos que es como un bachelor's más un máster, pero depende de con quién Sí. hables, te dicen eso o te dicen que es un bachelor's con honores. No sé, la verdad, cuál sería el equivalente en Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo Ya. ya terminé con todas las materias y estoy haciendo la tesis de grado. Tenés que llevar adelante como un proyecto de investigación pequeño para que te den el título. Ujú. Y Entiendo. yo lo que estoy haciendo es un sistema de diagnóstico de aftosa de tipo point of care, que es un virus Ujú. de vacas que tiene mucha importancia a nivel económico en países como países de Latinoamérica, por ejemplo. Y desde el desarrollo, estoy ayudando en el desarrollo de un anticuerpo monoclonal para un antígeno de una bacteria también presente en vacas y humanos. La verdad que me parece que este tipo de proyectos como que te dan un plus en la formación que de otra manera no verías. Con pura teoría no podrías nunca equiparar lo que podés aprender llevando adelante un proyecto como estos, de los que te obligan a hacer para recibirte. Sí, tienes ahí, te doy toda la razón. Y es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta de acá, del TEC, porque en todas las universidades, al menos acá en México, piden tu proyecto para titularte, un proyecto de investigación, donde realmente hasta tú, si tú quisieras, lo publicas o después lo usas para si lo quieres continuar como emprendimiento. Y acá llevamos una materia que es teórica. Si haces la simulación del desarrollo de una planta de biotecnología desde el espacio, el laboratorio, tienes que hacer escalamientos y vas a usar bioreactores y vas a purificar, llegar al nivel de purificación de tu producto, cuánto te costaría. Claro. Entonces, como que quieren englobar ahí todo, de que seas capaz de hacer análisis y desarrollo de proyectos de base biotech y que si tú propones ese proyecto y llegas con alguien, esto cuesta hacer esto y aquí está toda la base teórica, lo puedas hacer, pero realmente ese proyecto no tiene una validación. Si tú quisieras publicarlo, no hay una publicación como tal, o sea, no es investigación, es una idea de un proyecto, un Claro, desarrollo y estás haciendo un análisis sí. financiero. Lo único malo de acá, que tienes que buscar por tu cuenta, hacer estancias, donde puedas tener publicaciones, pósters científicos, pero no hay como tal un proyecto que te involucre ir al laboratorio y tener resultados. Sí, es más o menos como el estilo de Estados Unidos, digamos, en ese tema, que los títulos de pregrado como que no tienen mucho contacto con el laboratorio, con la parte práctica. No, sí, hasta que entras a máster y son muy básicos. Claro. ¿Y vos a qué edad decidiste, bueno, yo quiero dedicarme a llevar adelante un proyecto propio y no hacer algo más común, digamos, o normal, que no sé qué será, cuál es la vía común de los biotecnólogos allá, pero acá lo más común o uno hace un doctorado o uno va a la industria a trabajar en, no sé, producción de alguna proteína recombinante? Pues de hecho fue ya en mis últimos años, pero creo que en mi caso sí influyó mucho que como que compartían la visión de hacer SynBio o biología sintética con más personas, o sea que fue un proyecto de propio. Si no hubiera pasado eso, o sea, sí mi opción era irme a hacer maestría en el extranjero, pero igual con la idea de yo aprovechar el ecosistema de la universidad, los recursos para tener un equipo o conocer o tener fondos. O sea, como no he notado que, por ejemplo, algunos estudiantes haciendo su maestría en otras universidades de repente también salen, aplica para un gran de emprendimiento si tu proyecto es relacionado a este área. Entonces, de que si estás haciendo, he escuchado de chavos que sus proyectos de tesis al final deciden juntarlos y aplican para grants de emprendimiento de la propia universidad. Creo que eso pasa mucho en MIT o Media Lab, donde tu proyecto de tesis después lo puedes hacer de emprendimiento. Qué copado, yo Eh, no tenía idea de que eso pasaba en alguna parte del mundo.
Sí, y por ejemplo, como decimos a gente del MIT, del Media Lab, que sus proyectos, por ejemplo, no sé si te suena BioBits. No, no sé qué es. ¿Qué es? BioBits es un sistema, un self-free system para la producción, la traducción de proteínas fluorescentes. Entonces lo usan con fin educativo. Y esta chica, Ali Wang, ella lo hizo como su proyecto, su tesis de maestría, creo, con Jim Collins de la parte de biología sintética del MIT. Y al final, o sea, lo implementaron con un uso de educación, sacaron el paper y ya es un producto de mini PCR, o sea, ya lo juntaron. Ella pudo ver, platicamos con ella y dijo, ella pudo haberlo hecho emprendimiento por su cuenta, pero lo juntó junto con la empresa de mini PCR que también salió de MIT. De hecho, ellos son argentinos. Ah, ¿en serio? Sí, Voy a ver de hablar con ellos también después. No, no tenía ni idea que eso. sí. De hecho, en BioBits ellos nos dijiste que se llamaba, perdón. mini PCR. Ah, En ello nos inspiramos en un inicio y platicamos bueno, mi socio platicó con ellos y ellos ya, o sea, tienen un termociclador pequeño que lo mandaban en un programa y ahorita está en una subestación espacial, y entonces también hacen mucho de educación, pero su enfoque son los malos equipos y las herramientas. Entonces también esta chava, su producto se llama BioBits, te lo voy a mandar por correo, el dale, link del junto con paper. el catálogo de sus productos. Sí, y es eso, que vimos que un proyecto de tesis se convirtió en un buen producto en el mercado. Entonces, eso era lo que pensaba anteriormente. Ahorita estoy como, bueno, voy a darle oportunidad a Cintia, nació, me gustó, y este año es como muy decisivo para nosotros, queremos ver cómo crecemos y luego a lo mejor si necesitamos cambiar cosas, Ujú. Sí, lo que a pero mí me parece que no sé si el científico, pero al menos la persona el experto en Latinoamérica, es como que tiene algunas ventajas en cuanto a preparación propia respecto al estadounidense, por ejemplo, me parece. Porque acá como que todo el mundo está acostumbrado a que, bueno, hay un límite de presupuesto, es bastante acotado, se cuidan mucho los insumos, se piensa mucho, este experimento me va a servir de algo, me va a dar información que sea útil o no. Es como que eso para mí no está tan metido en la cabeza de los estadounidenses. Como que tiene esa tendencia más a, bueno, levanto inversión y derrocho más. así es. De hecho, yo estaba sorprendida porque así como te rentan los coworking space, donde tú pagas por tu espacio de trabajo, allá lo tienen en laboratorios. Y hay uno en Boston, que es el Lab Central. No sé si has escuchado de él. No. Y Lab Central, mucho del financiamiento viene de empresas como New England Biolabs, Promega, o sea, empresas grandes del sector farma y biofarma. Y es un cowork de laboratorio. Entonces hay un laboratorio comunal y también tú puedes rentar tu mini laboratorio dentro del mismo edificio. Entonces muchos emprendimientos que salen en esa área como muy biofarma, que levantan inversión, a veces prefieren pagar un laboratorio privado, o sea, externo, a usarlo en la universidad, pues porque los de la universidad se comparten o podría haber temas de propiedad intelectual y hay un riesgo. Pero eso, te digo, la renta del espacio, ni siquiera privado, la renta de tu espacio compartido son $4,000 mínimo mensuales. Ah, carísimo, no sabía Entonces, que era tan... allá levantan inversión y pueden gastar en eso, ¿no? Y derrochan mucho, cuando a lo mejor tú puedes decir, no, pues esos $4,000 a mí me sirven todavía para mi desarrollo de la tecnología, no tanto rentar un espacio. Sí, no, acá con 4 o 5 mil dólares capaz que algún desarrollo se hacen. Allá solamente alquilan el laboratorio. Sí, yo estaba muy impactada. Aplica mucho para la cuestión biofarma, ¿no? Pero sí, creo que nosotros tenemos ese diferenciador de optimizar recursos. Sí, que por un lado está bueno a nivel preparación, pero por el otro, bueno, estaría bueno tener más algunas veces. Sí, no, aparte para que se aceleren las cosas. Por ejemplo, que si tienes que comprar algo e importar y tengas el recurso necesario, si vas a tener que pagar a aduanas o algún agente aduanal para que todo sea rápido, que no, es que esas cosas no sean un problema en tu desarrollo, ¿no? O sea, Sí, que acá puedan que, enfocar a hacer el producto y no tanto a estas cuestiones de accesibilidad. y ustedes, por ejemplo vos, ¿cuáles fueron los
lo que vos pensás que fueron los problemas más difíciles o más grandes que tuvieron que pasar en Cintia, por ejemplo, mientras llevan adelante el proyecto. Problemas más, pues ha sido mucho también el capital disponible, porque nos ha limitado en el número de personas en el equipo. Entonces, por ejemplo, actualmente ese es el problema de somos pocos y necesitamos generar unas estrategias de venta y para eso ocupamos contratar más personas, pero sí estamos actualmente limitados por eso estamos levantando esa ronda de inversión. Pero en un inicio quizás fue la cuestión de preparar, tener el equipo adecuado. O sea, nos tomó tiempo a lo mejor juntar a las personas como ser multidisciplinarios, porque la idea pues viene de 2 biotecnólogos, ¿no? Y para empezar a generar algo era tener el prototipo a lo mejor, y no nuestro eran equipos, entonces no estábamos tan familiarizados, sabíamos lo que queríamos, sabíamos cómo funcionaban, pero nosotros no íbamos a hacer desarrollos de electrónicos, entonces ahí nos tomamos empezamos como un equipo y ya 6 meses después ya fue como encontrar a la persona encargada de eso. Luego sí, creo que la gestión del tiempo donde o desarrollas o validas mercado. Creo que es ahí es donde se traban muchas veces cualquier emprendedor, y nos pasó, porque estuvimos un año con puro enfoque de equipo, cuando al final nos dimos cuenta que nuestro valor para modelo de negocio y también valor de impacto iba a ser en educación. Y eso nos tomó hasta que estuvimos en el programa de aceleramiento, y que de verdad hubo mucha respuesta de profesores sobre todo y de coordinadores es que yo estoy buscando algo así para mis clases. Entonces nos tomó más del año hacer el enfoque educativo, y fue iniciar otro desarrollo. O sea, ya no solamente era mejorar los productos, los equipos de laboratorio, sino era hacer módulos de biología para que pudieran ellos hacer en sus clases. Y entonces así fue como, creo que esas son las barreras, ¿no? De Claro, que es sí como pasa estar centrado, digamos, en el consumidor. No sé si conoces a el emprendimiento este Immunova, que están haciendo como la primera droga innovadora de Argentina. Ellos hacen un tratamiento para síndrome urémico hemolítico, y una vez fui a una charla que dio uno de los fundadores, y lo que destacaba mucho era esto que decís vos, de siempre buscar algún líder de opinión que te pueda decir si tu posible producto que querés desarrollar realmente va a ser usado y tiene las características o las propiedades que el cliente realmente necesita. Y nos daba también el ejemplo de una investigadora que había encontrado un biomarcador para cáncer de mama, que fue a consultar con los oncólogos y le dijeron que, mira, probablemente eso no se use nunca, porque cuando un paciente llega a esta instancia de sospecha de un tumor, directamente nosotros lo medicamos. Entonces, y lo que nos contaba él, que uno puede o tomarse de 10 años para tratar de cambiar la opinión de un montón de gente para que ese producto se integre al mercado, o uno desarrolla otra cosa. Es como ese era el concepto que nos quiso transmitir. Wow. Esa está enfocada en humano, entonces. Sí, ellos lo que hacen es en realidad un suero para tratar una enfermedad que es el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad bacteriana que genera, por ejemplo, una E. coli infectiva, que produce la mayor causa de trasplante de riñón en niños. Entonces ellos tienen una proteína que hace que genere una reacción inmune muy grande, y le inyectan a caballos esa proteína que aumenta la reacción inmune junto con un antígeno de la bacteria, y después le sacan el suero al caballo, y con ese suero policlonal tratan a las personas. Es como un tratamiento, una cura, como si fuera un antisuero contra veneno de serpientes, ponele. Ya, es que conocí un emprendimiento, pero no era enfocado en animales, y era de Buenos Aires, creo. ¿Cómo se llamaba? Se llama, creo que Virogen, es terapia génica para cáncer, creo que en animales. Ah, no lo conocía. Igual si te interesa te contacto con él, que se llama Martín Williams, y tiene su startup que se llama Virogen, y hacen ese tipo hacen terapia pero enfocada al sector de veterinaria.
Es que de Ahí todas también maneras es como, perdón, es como que hay, al tener menor número de regulaciones, quizás puedan avanzar más rápido ahí y después se puede hacer un traspaso de medicamentos de animales hacia humanos. Eso, hay, sí. creo que hay gente que lo encara también por ese lado, ¿no? Ujú. Y Y dime, ¿qué puedo sí, ayudar? nada, quería saber un poco de tu experiencia. Me llama mucho la atención que en México está como bastante de moda hacer esto. O sea, hay varios casos que hacen esto. Muchas universidades van a IGEM de México también vi. Acá en Argentina no va nadie a IGEM. No hay ni chance de De que hecho, alguien. creo que el año que yo participé, el primero en IEM, creo que fue el último equipo de Argentina que participó. Sí, creo que no Que fue donde 2012 o 2015, creo que fue el último, me parece. 2013 me acuerdo, fueron de creo que Buenos Aires y hicieron un sistema de detección de arsénico. Sí, sí, me acuerdo. Este, ujú. Pero sí, no, no es algo que se use llevar adelante este tipo de proyectos. Y es como que IGEM también es súper cara, ¿viste? Necesitas, no sé, en total como 10.000 o 15.000 dólares. Sí, de hecho, o sea, pura inscripción son alrededor de $5,000, más lo que necesites de invertir en tus materiales y luego poder ir y luego pagar la entrada al evento es demasiado, Sí, ustedes están más cerca de allá, nosotros tenemos un viajecito más largo. de hecho. Y luego ya lo van a mover a París. O sea, ya creo que a partir del 2021 o 22 se mueve a París la competencia. Ah, no sabía, eso, pero no es MIT que quiere y la lleva adelante, ¿por qué la mueve a París? No, ya no pertenece al MIT. Nació en el MIT, pero ya se separaron como una organización y ya la organización por su cuenta, o sea, decidieron moverlo a una sede. Yo creo que más por el mercado, porque hay muchos equipos de Asia también. Claro, Y pues Europa también siempre responde muy bien, ¿no? Mandan a Heidelberg, o sea, hay muchos equipos que han ganado de Europa, entonces yo creo que también fue una estrategia claro, donde está comercial. el mayor número de equipos, digamos. Y el tema de coronavirus, ¿escuchaste algo? Viste que hay casi treinta Muy, mil infectados ahora. sí, y creo que ya hay unos que ya pasaron, o sea, que toleraron el virus y sobrevivieron, pero siguen con el tema de las vacunas. Aquí al menos en México hubo un comunicado, un llamado para hacer un mapeo de los centros que tuvieran la capacidad de manufacturar vacunas, es decir, si se hace toda la receta, que pueda haber plantas piloto o plantas que puedan producirlas. Pero allá está la prensa y todo eso está tan exaltada como acá que lo utilizan mucho para llamar la atención de como un nuevo virus mortal en China que podría llegar acá. O no es tan Ah, así allá. sí, sí ha ocurrido. Hay ambos también, o sea, de repente de turista chino, caminó por todo el centro histórico, la Ciudad de México con coronavirus. Sí, hay mucho sensacionalismo también en medios. Sí, igual a mí no me parece tampoco que es algo para minimizar totalmente, sino que bueno, tratar de tomar la evidencia empírica real que hay y bueno, a partir de eso pensar, porque, qué sé yo, por ejemplo, este virus se transmite antes de que la persona muestre síntomas, eso lo hace muy difícil de ser contenido, tiene una Sí, mortalidad como 10 veces mayor a la gripe común. No, no es cualquier cosa, pero tampoco decir que se va a terminar el mundo me parece algo lógico. no, lo mejor es no ser alarmistas y que la comunicación se enfoque nada más en cuestiones preventivas, a lo mejor. ¿Y equipos de PCR real time, por ejemplo, ustedes están vendiendo? Tenemos de punto final, no real time, termociclador normal para PCRs, amplificaciones y algunas funciones de termoblock, por ejemplo, si además vas a correr digestiones o alguna otra reacción, ponerlo también a temperatura estable. Lo que Claro. andamos haciendo es que nuestro PCR es como, andamos en una versión tipo hornito, o sea que si tú dejas abierta la tapa de la máquina y pones una caja, este,
te pueda servir como incubadora. Entonces, si tú quieres después poner nada más a crecer placas Petri, tu PCR puedes ponerlo en función incubadora. Andamos haciendo esa optimización para saber el volumen que puede calentar y mantener a 37 grados o a 20 grados, 25 grados. No tiene enfriamiento, entonces sería arriba de la temperatura ambiental. Qué bueno eso, es como darle un uso constante a una máquina que muchas veces tenés la termocicladora ahí que no la está usando nadie porque solo se usa para PCR y con eso se podría aprovechar todo el tiempo casi, o más tiempo al menos. Sí, las escuelas, por ejemplo, que no tengan incubadoras y solamente van a hacer unas cuantas prácticas, bueno, ya se les da una opción para los módulos de transformación o de crecimiento. Y para Oye, llegar te iba a comentar. Sí, perdón. Este año, no sé si ubicas el evento de All Biotech. Sí. Pues este año va a ser en Rosario, en noviembre, creo que del 26 al 28 de noviembre. Creo que por ahí de marzo van a estar lanzando la convocatoria. Sí, yo fui a la edición de 2018, creo que fue. Sí, 2018 18. fue. Sí. Había proyectos muy buenos, la verdad. Va gente muy preparada a pichear y eso. Y aparte se junta un montón de otras personas, no sé, empresarios o más científicos que van a ver nada más. Y me parece que es una buena oportunidad para hacer networking y ese estilo de cosas. Entonces fuiste a Guanajuato. ¿Cómo? ¿Fuiste a Guanajuato? No. ¿En dónde fue la del 2018 o cuál? Me parece, me estoy confundiendo. La que yo fui se llama All Tech. Vos me dijiste All Biotech. Sí. No, sí, yo fui a All Tech. Es una. All Tech. Esa edición se hacía en Buenos Aires, pero creo que se hace en distintos lugares de Argentina también. Ya, no, esta de All Biotech es la versión de Latinoamérica que nació de Gap Summit. El Gap Summit es la de Leaders of Tomorrow de Biotech, sí, que hacen un año en Cambridge y otro en Boston. Pero, de hecho, los que fueron de Latinoamérica, a ese generaron su propia, y ahorita ya está como organización. Y, por ejemplo, el 2017 empezó en Chile, en Santiago. El año pasado, el 2018, fue en Guanajuato, en México. Este año pasado no hubo cumbre, o sea, no se seleccionaron líderes, fue un foro de bioeconomía en Costa Rica. Y este año va a ser otra cumbre, van a seleccionar otros 100 líderes y va a ser en el Rosario. Hay un equipo ya trabajando en la coordinación del evento. No tenía idea, la verdad, que existía ese evento. Pero bueno, sí, voy a averiguar un poquito más de ello. Es muy bueno por networking, para que se conocen muchas personas trabajando en esas áreas. Entonces sí, te lo recomendaría. He discutido alguna vez con eso del networking con gente, porque es como que algunos tienen lo ven de mala manera, digamos, el que uno diga, bueno, que necesito contactos para hacer tal o cual cosa. Pero es que si no conoces gente para poder combinar áreas de expertise distintos o lo que sea, no puedes hacer nada, porque hacer cualquier cosa hoy en día es mega complejo. Sí, fíjate que acá yo lo veo como generar comunidad, o sea, el hecho de que se está trabajando en áreas similares, en la misma área, son problemas recurrentes, entonces generas comunidad y ya tienes al menos una red de contactos o personas que están trabajando para cambiar cosas de interés, ¿no? Entonces puede ser un miembro activo, pasivo, una comunidad, pero sabes quiénes ya son los que están moviendo, digamos, para cambiar el escenario de, sí, de hecho, cuando yo arranqué la carrera también pensaba, no, yo no quiero conocer a nadie porque quiero llegar a donde quiero llegar gracias a mi esfuerzo o qué sé yo. Y también es como que al menos acá en Argentina hay como una mala mirada o se ve de mala manera el tema de conseguir contactos. O sea, en serio, pasa así, no sé si en México lo ven así. Wow, no, acá es lo opuesto, creo. Para ¿sí? todo quieren hacer. Qué bueno. Bueno, oye, ahorita tengo que retirarme para seguir haciendo un trabajo. Sí, ya, ahora terminamos. Una última pregunta nada más. ¿Y cómo es el desarrollo de Cynthia en los próximos 10 años, por ejemplo?
¿A dónde quisieras que crezca o querrías que abarque también otro área o querrías abarcar otra área geográfica también? ¿Cuál es tu visión para los próximos 10 años? Sí, mira, los primeros tres es México, en cuanto a educación, establecernos en preparatorias y universidades. Después de 3 años, creo que nos da oportunidad de trabajar cómo sería una distribución a más países de Perú, Colombia, Chile, Argentina, donde sí hemos recibido como gente que le interesa el equipo. Ahorita mandamos a Bolivia, pero por un contacto muy cercano, pero eso es como establecernos en la cuestión educativa. Ya la siguiente etapa va a investigación y emprendimiento. Entonces, a pesar de que queremos ser como un estándar de educación, donde se hable de temas de sustentabilidad en materiales de bioeconomía, etcétera, sí que los equipos o los materiales que tengamos pues satisfagan a más, ¿cómo puedo decirlo? A más industrias o sectores. Por ejemplo, sabemos del problema de para hacer transferencia de material biológico, ¿no? Entonces, en 10 años, sí, la visión sería haber ayudado o trabajado en el proceso de hacer más eficiente esa transferencia de cepas, ADN entre la región, que no Claro, tengamos como la dependencia de mandar siempre a las empresas de Estados Unidos, que haya más empresas, que ya existe la necesidad de hacer ADN sintético y que ya haya empresas o se faciliten las formas de comprarlo entre Latinoamérica. Creo que sería la visión de Cintia el a tema 10 años. de síntesis de ADN, ¿ustedes quieren incorporar esa expertise de sintetizar ADN en Cintia o quieren como organizar las empresas que lo sinteticen en Latinoamérica? Creo que sería, ahí no tengo la respuesta, sinceramente. Creo que decir que nosotros lo sinteticemos a lo mejor no lo vería como algo viable o por visión, porque la idea es que sea accesible, ¿no? Que no tengas que depender de que esté en otro país. Sería como que de manera indirecta preparar el ecosistema para que las universidades o las industrias ya hagan más uso de ADN sintético para que la investigación sea más rápida. O sea, el hecho de que ya no tengas que estar sacando parte y clonando, que ya puedas estar haciendo lo que necesitas a un nivel más rápido y que pues haya empresas en cualquier lado, ¿no? Que no dependas de Claro. incorporar, pero nosotros sí tener Ujú. nuestro repositorio mejor de partes o de secuencias que se puedan compartir, que se puedan hacer también cuestiones educativas. Como que siempre se habla de como que repositorios o bases de cepas, bases de ADN, ya sea con fines de lucro o sin lucro, pero todo ocupa un modelo sustentable, que es lo que no se ha solucionado. Entonces, Claro. sí, o sea, la visión es como formar parte de ese ecosistema facilitando o haciendo accesible. Sí, es verdad, porque es un limitante muy grande hoy en día en el tema de la síntesis de ADN, que lo tenés que pedir a un país asiático, que te llega, no sé, en 2, 3 semanas, y que encima ahora con no sé cómo es en México, pero al menos en Argentina, con el aumento del dólar, se fue el precio al cielo. Wow. No, y aparte cepas o por ejemplo proteínas o kits, ¿no? Que ocupas un anticuerpo, digamos, y a lo mejor por alguna cuestión del envío llegó y ya no lo puedes usar, ¿no? No lo mantuvieron en las óptimas condiciones porque el proceso se hizo muy complejo. Aquí nos pasa mucho que se tienen materiales en aduana y se echaron a perder porque no lo supieron manejar o administrar. Oh, sí, es verdad, Entonces, también, pasa también acá. Sí, es bastante común, lamentablemente, que encima de que tenés que pagar, no sé, el 50% en impuestos, que no se mantenga la cadena de frío o que haya algún problema con el material. Bueno, sé que te tenés que ir, así que quiero ir cerrando la charla. Muchas gracias por que me permitías tener esta charla con vos y me gustó mucho hablar. a mí también disfruté mucho, igual necesitaba como que alguna plática también así casual del área. Y pues ahí nos aventamos si quieres otra charla Dale, sí, cuando me gustes. encantaría. Después mandame el mail ese con el catálogo del equipamiento y los kits educativos también. Yo conozco mucha gente de la universidad y podría perfectamente hablar algo ahí. Claro, ya te lo mando. Buenísimo.
Muchas gracias. Tengas buen día. Igualmente.